y habíamos visto la singularidad de su posición con relación a lo que para él era el Estado. Kelsen nos había dicho con mucha contundencia y mucha coherencia que el Estado en realidad es un gran creador de normas jurídicas, es un hacedor de normas jurídicas, es un fabricante de normas jurídicas y que ello obedece a la existencia de un poder centralizado a partir del cual se jerarquiza y organiza toda la producción normativa. Una especie de momento fundante que da lugar después a un desarrollo múltiple y con distintas jerarquías normativas en un proceso de organización de un sistema de normas. Y que en ese sentido había que tener a la vista que el Estado produce una gran cantidad de normas y que prácticamente toda la vida de los seres humanos está totalmente normada en sus aspectos más mínimos, más elementales e incluso en los otros. Esto podría dar lugar a grandes discusiones de tipo ideológico. Por ejemplo, a partir de los 90 en el Perú, ustedes saben, han leído y alguna vivencia también tienen porque lo han visto, la concepción ha sido las normas deben desaparecer, el Estado debe dejar de regular. Y mientras menos normas existan, mejor, el hombre es más libre. Y no les falta razón en ese aspecto a quienes propugnan o difunden un modelo de esa naturaleza, porque efectivamente la norma jurídica es una restricción a la libertad, objetivamente lo es, pero es una restricción a la libertad necesaria para organizar la vida en colectividad, porque si no sería imposible organizar la vida en colectividad. Si cada quien hiciera lo que le diera la gana, pues esto sería un caos, sería un desbarajuste, sería un escenario que no tendría viabilidad. Entonces, esto es lo que Kelsen nos decía y a partir de ahí es fácilmente comprensible que haya surgido esta idea de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Este, el esquema de este proceso es un esquema, y perdónenme que esté algo distraído, lo que pasa es que estoy tratando de poner la pizarra y creo que ya lo puse. ¿Están mirando mi pizarra? Todavía, doctor. Todavía ¿Ahí? no, profesor. ¿Ahí nada? Ya, a ver, Todavía, un ratito. profesor, no sale. Espérenme un segundo, espérenme un segundo. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No, todavía. Sí, profesor. Algo me está pasando aquí. A ver, espérenme un segundito nada más. La vez pasada pudimos compartir rápidamente sin mayor problema. Compartir con usuario que cualquiera acceda, sí. Continuar. ¿Y ahora? ¿Ahora la ven, no? Todavía, profesor. Ah, coles. Me está pidiendo mandarles un enlace, pero no, sí, ese archivo que les he compartido por el chat, ¿les permitiría entrar a ver mi pizarra? ¿No? Nos dirige a una página, pero está en blanco todavía. Blanco. Pero ¿ves la pizarra? No, tampoco. Y se logra ver.
Sí, ¿Sí? Ya, genial, eso era lo que estaba queriendo. Entonces, les decía, la lógica del pensamiento kelseniano es la lógica de un centro a partir del cual se genera una jerarquía. Están viendo lo que grafico, ¿verdad? Sí, Ya. Se genera una jerarquía normativa. Y todo esto produce un sentido organizado, jerárquico y organizado. Hay un orden, porque obviamente el esquema es un esquema que conduce en una sola dirección. Es decir, si yo quiero que los seres humanos se muevan al centro, este esquema me lleva a todos al centro, no a otra parte. Y como pueden imaginar rápidamente, de esta idea es que surge el famoso concepto de la pirámide de Kelsen, que es lo que todos hemos estudiado en algún momento, visto en algún momento, entendido en algún momento en nuestra vida universitaria. Y en la clase pasada yo les decía, hay que tener siempre a la vista esta idea, constitución, ley y reglamento. Claro, esta es una idea de pirámide de Kelsen. Es constitución, ley y reglamento, y todos debieran decir lo mismo. Si la constitución dice blanco, la ley debe decir blanco y el reglamento debe decir blanco. Obviamente no lo van a decir de la misma manera. Esto también recuerdo habérselos mencionado. No lo van a decir de la misma manera. La Constitución dirá blanco en su forma de principio o valor fundante. La ley dirá blanco en su aplicación concreta. Y el reglamento dirá blanco explicando aquellos aspectos de la ley que no son claramente o rápidamente comprensibles para que todo el mundo cumpla la ley como debe ser cumplida la ley. Esto es lo que el Estado produce, la ventaja que el Estado produce y a partir de ahí la forma como el Estado se convierte en un gran productor de normas jurídicas. No es difícil, ¿verdad? Es un pensamiento bien sencillo, es un pensamiento muy simple, pero de una profundidad muy grande, porque obviamente lo que Kelsen constata, creo yo, es la existencia de muchas normas en los ordenamientos estatales, pero todas esas normas tienen que responder a un mismo propósito. Yo no podría tener un Estado, bueno, esto es teoría, ¿eh? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Yo no podría tener un Estado donde una norma dice al centro y donde otra norma dice arriba. Yo no podría tener un Estado donde una norma dice a la izquierda y otra norma dice a la derecha. Porque, ¿qué cosa generaría un Estado con una producción normativa contradictoria? Generaría ciertamente personas que no saben qué norma cumplir. Generaría ciertamente un espacio de confusión tremendo para cualquier persona. Ahora, no debería pasar, pasa en la realidad. Aparecen normas contradictorias. Por ejemplo, miren, ahorita si han pasado por el centro de Lima, habrán visto que el concesionario de la Ruta 2 del Metro de Lima ha bloqueado todas las avenidas o las avenidas cercanas o las avenidas involucradas o vinculadas a la zona de Paseo Colón porque está construyendo la estación central del Metro 2 de Lima. Y ahí donde hay letreros del concesionario diciendo aquí se construye la estación, los desvíos son por acá, la municipalidad ha puesto encima, casi encima, no es que la ha puesto encima, pero ha puesto delante su letrero diciendo estas obras se están haciendo sin autorización. Evidentemente hay un conflicto entre estos dos actores, pero ese conflicto tiene su origen en un tema normativo. Hay una ley que dice que todo aquel que esté ejecutando
una obra pública bajo la modalidad de concesión no requiere autorización municipal para sus intervenciones en el ámbito de la vía pública, en los espacios públicos vinculados a una circunscripción. Ley nacional. Y de otro lado, hay una ordenanza municipal de la Municipalidad de Lima, igual a las ordenanzas que tienen todos los municipios en el Perú, que dice que todo aquel que quiera hacer una obra que involucre tratamiento de bienes públicos requiere una autorización previa. O sea, usted no puede hacer si primero no consigue su autorización. Una norma dice a la izquierda y la otra norma dice a la derecha. ¿Y quién queda al medio? En el ejemplo que vemos, queda al medio el concesionario, que al fin no sabe qué hacer, lo hace y está expuesto a que lo denuncien penalmente, a que lo denuncien civilmente, a que tenga un problema de tipo patrimonial serio. Pero imaginen ustedes el desconcierto. Imaginen ustedes al gerente de este gran proyecto que los llama y les dice, a ver, Alexander, Jordan, Miley, Anthony, Isaac, ¿hago o no hago? Terrible, ¿verdad? Porque además el abogado tendrá que decirle, haga. Y claro, si después lo meten preso, con toda seguridad ese gerente buscará a Jordan, a Alexander, a Milagros, a Miley, etcétera, y dirá, oye, ¿qué abogado eres? Me han metido preso por tu culpa. Esa es la grandeza del pensamiento kelseniano. Esta idea, esta idea de un centro de poder a partir del cual se generan normas en una estructura jerárquica con un orden y que nos dan una instrucción clara y precisa que hace que todos sepamos exactamente qué cosa tenemos que hacer. Y claro, pueden haber contradicciones, sí, pero esas contradicciones siempre se van a resolver en función a la jerarquía normativa o a la competencia normativa. La jerarquía normativa tiene que ver con una lógica de autoridad, mientras que la competencia normativa tiene que ver con una lógica de orden. Uno es competente para unas cosas y otro es competente para otras. ¿Les queda clara esta idea? Si de hecho les queda clara, porque es una idea muy sencilla, ahora vamos a darle contenido. Vamos a someter a un proceso de validación aquello que nos ha dicho Kelsen, mirando el sistema normativo peruano. Así como hemos hecho en todos los autores que venimos estudiando, mirarlos y a partir de ellos empezar a confrontar la realidad jurídica del Estado peruano, hagamos lo propio con el pensamiento kelseniano. Nosotros efectivamente tenemos una pirámide normativa en nuestro sistema normativo. En esta pirámide normativa, efectivamente, nosotros tenemos a la Constitución, ¿no? Esta Constitución que tenemos es la Constitución vigente, es la Constitución del año 93, es la Constitución que entró en vigencia el 1 de enero del año 94, pero no es la primera Constitución que nuestro país tuvo. Es la Constitución número 12 en la historia republicana. En 200 años de vida republicana hemos tenido 12 constituciones. Hemos tenido varios estatutos constitucionales también. O sea, si contáramos los estatutos constitucionales, que son como 6 o 7, habríamos tenido como 19 grandes textos fundantes de la nación. Hoy día nos rige la Constitución del 93. Esta Constitución del 93 es una constitución que surge en un momento político muy complicado, es una constitución que tiene una serie de problemas de legalidad y de legitimidad en su puesta en vigencia, porque es fruto de un gobierno dictatorial, pero mal que bien, nos guste más, nos guste menos,
es la Constitución que rige nuestros destinos el día de hoy. ¿Será la última? Yo me atrevo a asegurar, y lo vengo haciendo hace varios años, pero varios años, cuando digo varios, estoy hablando más de 15 años que dicto el curso y demás. Estoy convencido que esta no va a ser la última constitución y que en realidad uno de los grandes problemas que el país tiene es esta constitución que debiera ser cambiada por un mecanismo constitucional o por un mecanismo popular, porque también ojo con esto, ¿no? Las constituciones surgen de procedimientos constitucionales previstos o surgen de consensos populares en un momento determinado. Esos consensos populares, ¿cómo se logran en un momento determinado? Son los consensos que construyen la caída de un gobierno, son los consensos que construyen precisamente la caída de una constitución, son los consensos que construyen la caída de un Congreso de la República. Es lo que varios autores del ámbito constitucional llaman el momento constitucional. ¿Cuándo llega? ¿Quién lo decreta? ¿Dónde está? No hay. Esto es como el contrato social de Rousseau, no es que hay un documento firmado en una fecha dada, no. Esto llega socialmente en un momento y cuando llegue ese momento todos vamos a estar convencidos que ese momento es. Muy bien, pero esta Constitución del 93, si alguna virtud tiene, es que le da rango constitucional a todos los tratados en materia de derechos humanos, muy a pesar de alguna gente que ustedes conocen y ven en televisión. ¿Qué significa esto? Esto obviamente significa que cuando hablamos del centro, ese centro es un centro más grande que una sola norma. Son varias normas, porque es la Constitución y es también todos los tratados que existen en materia de derechos humanos. Alguien me podrá decir, pero la Constitución solo dice que son los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Perú. Y yo le contestaré, no son solo los ratificados por el Perú, sino todos aquellos que tengan un tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son naturales, son consustanciales al ser humano. No se necesita de que estén escritos para que existan. Los derechos humanos existen por sí mismos y desde siempre. Los derechos humanos no se crean, no aparecen un día. Los derechos humanos están siempre. Lo que puede pasar es que el hombre despistado no se da cuenta de que están ahí y los va descubriendo, pero han existido siempre. Por eso, miren cuánta actualidad hay en estos temas, ¿no? Por eso esas personas que dicen, oiga, no, la Convención sobre Derechos de Lesa Humanidad en el Perú entró en vigencia solo desde el año 2019, me parece, están equivocados. Están equivocados porque el concepto de humanidad es el que precede al hombre y los valores humanos están por encima de cualquier norma que pueda existir, son los valores que preexisten al sistema. Entonces, cuando el sistema aparece, llámese Constitución, los reconoce inmediatamente. Y si no los reconoce en el ámbito local y los ha reconocido en el ámbito internacional, bueno, nuestra Constitución dice, todos los que están reconocidos en el ámbito internacional también aplican aquí. También son parte de la realidad jurídica aquí. Entonces, miren ustedes, ¿no? O sea, qué fuerte porque en lo que estamos buscando, ¿no? Pues, digamos, les estoy comentando esto, pero lo que estamos buscando es, ¿se acuerdan que era una norma? ¿Se acuerdan que decíamos que era la Constitución? ¿Se acuerdan que decíamos que era un centro? Resulta que no es tan centro, resulta que no es solo la Constitución y resulta que es más bien la Constitución con todo un aparato de reconocimientos legales que pueden existir en el mundo para privilegiar la condición humana. Porque obviamente hemos optado, nuestro sistema es un sistema humanista, es un sistema que privilegia al ser humano. Entonces, bajo esa perspectiva, es obvio
que lo primero que hayamos dicho es los derechos fundamentales del hombre, que son los importantes. Hay una discusión sobre si las personas jurídicas tienen derechos humanos. La respuesta es sí, pero no todos. Los que son inherentes a la humanidad, no. Pero los que puedan ser equiparables, sí. ¿Como qué, por ejemplo? El debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la reputación, ¿no? Yo alguna vez tuve una discusión muy fuerte con César Ochoa, el que es vocal hoy día del Tribunal Constitucional, porque decíamos, el derecho a la buena reputación de una persona jurídica, eso es lo que decía yo, es muy parecido al derecho al honor de las personas naturales, las personas morales. Y él me decía, no, las personas jurídicas imposible, no pueden tener derecho al honor. Cada quien dio sus argumentos y el tema, por suerte, no tuvo que ser definido y no se definió. Pero si ustedes me volvieran a preguntar ahora, si ustedes me volvieran a preguntar ahora, yo volvería a decir lo mismo. Yo creería que las personas jurídicas sí tienen derecho a la reputación. En fin, es una discusión bien grande que no toca en este momento. Y el tercer tema es si el Estado tiene derechos fundamentales. Yo creo que no, que el Estado no tiene derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son para personas morales. Y precisamente los derechos fundamentales se materializan en oposición al Estado. Entonces no puede ser pues que el Estado voltee la torta y diga yo también tengo derechos fundamentales. Eso no funciona, no tiene lógica. Ahora, esto que les digo, miren, es tremendamente polémico, ¿no? Cuando hay las manifestaciones y demás, y los policías masacran a las personas, obviamente las organizaciones de derechos humanos se levantan y dicen, oye, acá hay derechos humanos afectados. ¿Y qué contestan los otros? ¿Y dónde están los derechos humanos de los policías? Perdón, los policías, en tanto actúan como fuerza pública, no tienen derechos humanos, no tienen derechos fundamentales. Cuando el fulano se quita el uniforme, cuando el fulano se quita el uniforme y camina por la calle, claro que tiene derechos fundamentales como tú, como yo, como cualquiera. Pero cuando está ejerciendo la fuerza pública, ahí no hay derecho fundamental alguno. Él es el profesional de la fuerza. Yo puedo ser el entusiasta que agarra una piedra y la tira. Él es el profesional de la fuerza. Él está entrenado, él está preparado, él tiene el armamento para enfrentar una situación de ese tipo. Y si tiene miedo, entonces que no sea policía. Y si cree que la solución es disparándole a la gente, estamos profundamente equivocados. Y eso lo van a ver ustedes a lo largo de su vida. Y obviamente van a asumir la posición que crean más correcta, pero detrás de esto hay mucha ideología, ¿no? O sea, el poder neoliberal no acepta la movilización social y la receta es repriman. Y si tienen que matar, maten, no importa. ¿Por qué? Porque no ven ese contenido de derechos fundamentales del que estamos hablando. Eh, ¿quién, ¿Quién, así se pronuncia? ¿Quién Ferrer? ¿Cómo se Sí, pronuncia tu nombre? es Ken porque no me está castellanizado, ¿no? Pero es de origen inglés, me parece. Aunque también hay bueno, en fin, lo que quería decir es, Dale, pregunta nomás. sí, lo que quería decir es que tenía entendido que el Estado también contenía normas constitutivas, en tanto hay atributos que tiene que necesariamente tener y que a lo mejor podríamos considerar como hechos fundamentales. Tal vez creo que no sería un término adecuado porque prestaría la confusión, pero por ejemplo, Sí, el derecho a tributar, o sea, el derecho, la soberanía impositiva que tiene el Estado, es decir, el derecho a ejercer la potestad tributaria y de esa manera recortar impuestos. Y también eso es lo que hace poco descubrí, el derecho que tiene el Estado legítimo a ejercer la violencia hasta el punto de matar y que está, bueno, representada en la misma Constitución permite, pero, ¿no? Que el Estado pueda matar en casos de traición a la patria claro, y pero sin duda, King, acuérdate además que lo hemos estudiado. La soberanía estatal la hemos estudiado. ¿Qué es esa soberanía? Es la relación personal del Estado con cada uno de sus súbditos, perdón,
me corrijo, con cada uno de sus ciudadanos. ¿Por qué dije súbditos? Porque el esquema es muy parecido al que tenía el monarca con sus súbditos. Hoy el Estado ha sustituido al monarca en una relación de ciudadanía, pero personal, personal. Y sobre la base de esa relación, el Estado le puede exigir cosas a los ciudadanos, que paguen impuestos, que lo defiendan, que lo defiendan, que lo amen, ¿no? Que respeten la Constitución, o sea, le puede exigir una serie de cosas. Pero ojo, son exigencias soberanas, no son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen que ver con la estructura esencial del ser humano, la dignidad humana, el ser humano. Entonces, el Estado es un ente, es una entelequia, es una persona jurídica, como decía Jelinek. El Estado existe, ahí está, pero no tiene derechos fundamentales, tiene derechos soberanos, es distinto. La soberanía estatal te puede hacer pagar impuestos. La soberanía estatal es la que te impone el poder irresistible del que hablábamos en la sesión pasada, pero no derechos fundamentales. Ahora, obviamente lo que les digo no es monocorde, ¿no? Con toda seguridad podrían haber tesis disidentes o que digan diferente. Lo que les digo sí está respaldado por doctrina autorizada, doctrina clásica. Yo soy un clásico, eso ya se los he mencionado antes. Y claro, mi trabajo, recuerden, es provocar curiosidades. Si a ustedes el tema les da curiosidad, bueno, tendrán que ir a buscarlo, tendrán que ir a leerlo, tendrán que ir a indagar y a formar su propia posición. Bueno, dicho esto entonces, la Constitución efectivamente está ahí, más los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, pero la Constitución es un texto fundante, es un texto de valores y principios. Es un texto de reconocimiento de los derechos fundamentales. Es un texto de organización del aparato estatal. Es el texto que va a decir si hay un parlamento, si hay un presidente, si hay un poder judicial, cómo funcionan, cómo se eligen, cuáles son sus actividades básicas. Es un texto que nos va a decir si la forma de gobierno es republicana o federal, o unitaria, o descentralizada, en fin, es un texto de organización, pero no es el texto de lo cotidiano, no es el texto del día a día, no es el texto que se ocupa de las cosas más menudas de la sociedad, de las cosas que tienen que ver con nuestro relacionamiento día a día. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Eso se logra a través de la norma de segunda jerarquía. Y en realidad, para mí, la más importante del sistema. Eso se logra a través de la ley. La ley hace lo que la Constitución no puede hacer. Y que obviamente no podría, ¿no? Porque no estamos en momento constituyente todo el tiempo. La ley es la gran norma del momento constituido, cuando ya está constituida la organización y la organización requiere producir normas. A través de una ley, por ejemplo, se puede declarar un feriado. El próximo 23 de julio, cuando ustedes estén de vacaciones, mala suerte, el gobierno por primera vez, el Estado peruano, no el gobierno, el Estado peruano por primera vez en la historia ha decretado feriado por el Día de la Fuerza Aérea Peruana. Tenían su día la Marina, tenía su día el Ejército, pero no tenía su día la Fuerza Aérea. Entonces ya le dieron su día feriado. Eso, ¿cómo es que todos ese día vamos a descansar, no vamos a trabajar, se van a generar una serie de obligaciones laborales, etcétera? ¿Cómo es? Porque una ley lo ha dicho. Esa ley se ha ocupado de eso. Por ley se define, por ejemplo, qué actividades están grabadas y van a merecer el pago de un tributo.
Entonces, ¿y cuánto va a ser el tributo? ¿Cómo se va a liquidar? Una ley tributaria se encargará de decir todo eso. La ley, por ejemplo, ha regulado que las personas en el Perú pueden conducir o tener acceso a una licencia de conducir solo hasta los 80 años. Si usted cumple 81 ya no puede conducir. ¿Quién ha regulado eso? La ley. Pero la ley también puede servir, por ejemplo, para regular el funcionamiento del Poder Judicial. La ley puede servir también para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional. La ley puede servir también para regular el funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, miren para cuántas cosas puede servir la ley. En realidad, la ley lo puede todo. Los, eh, ya hasta me olvidé quién era el que lo decía, los ingleses, sí, perdón, los ingleses. Miren, miren lo profundo, ¿eh? O escuchen. Los ingleses decían, la ley lo puede todo, menos convertir un hombre en mujer. Claro, estamos hablando de los ingleses del siglo pasado, ¿no? Hoy día la ley también podría convertir un hombre en mujer, con el tema de las percepciones de género y demás que ustedes conocen mejor que yo. Pero esa es la ley lo puede todo, claro, todo en una lógica racional, ¿no? Podría haber una ley que dijera, por ejemplo, imagínense una ley que dijera, los seres humanos van a caminar ahora parados sobre las manos. Entonces, todo aquel que salga a la calle tiene que salir caminando parado sobre las manos. ¿Podría haber una ley que diga una cosa como esa? Sí. Y en un país tan impredecible como el nuestro, con toda seguridad también, o con mayor seguridad podría haber una norma de esa naturaleza. Pero claro, sería una ley absolutamente absurda, inaplicable, eh, tan bárbara como si la ley dijera el día puede tener 30 horas, o en la noche brilla el sol, ¿no? O sea, ese tipo de irracionalidades, si bien podrían ser concebidas por el hombre dentro de un sistema normativo, son situaciones que la propia realidad llevaría a su inaplicabilidad, a su no posibilidad de actuación y demás. Entonces, pero el concepto es el que me interesa. La ley lo puede todo. Dentro de un paréntesis ahí, dentro de una lógica racional, ¿no? Y obviamente también en función al estado de la ciencia, en función a la realidad y demás. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que estamos todos en la misma idea. Pero cuando hablamos de la ley, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son varias leyes, no es una única ley. O sea, no es que exista una única ley, hay varias leyes. Y aunque parezca mentira, hay unas leyes que emanan del poder legislativo y hay otras leyes que emanan del poder ejecutivo. Esto de acá, leyes que emanan del poder ejecutivo, es una cosa que rompe nuestra idea y nuestro concepto ya estudiado de Estado de Derecho. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el Estado de Derecho? Decíamos, el pueblo se expresa a través del Parlamento y el Parlamento produce la ley. Por lo tanto, la ley que se genera en el Parlamento es la ley del pueblo. Por eso decimos, la ley es la expresión soberana de la voluntad popular. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pero aquí hay leyes que expide el Poder Ejecutivo. Eso ya es una cosa rara. Ahora la veremos. ¿Cuáles son las leyes que expide el Poder Legislativo? El Parlamento. ¿Qué? ¿No es una sola ley? No, no, hay varias leyes. Para empezar,
hay lo que se llaman las leyes ordinarias, o también llamadas leyes comunes. ¿Cuáles son esas? Esas son todas. Son las que pueden declarar un día feriado, son las que pueden ver un tema impuestos, son las que pueden establecer que las personas en el Perú solamente conduzcan hasta los 80 años. Son las leyes que se usan para todo lo que pueda ser regulado. Puede haber una ley de creación de una universidad, puede haber una ley de contrataciones del Estado, puede haber una ley de régimen jurídico de la propiedad agraria en el Perú. O sea, esas son las leyes ordinarias o comunes. Ordinarias le vamos a poner aquí para que no nos confundamos. Muy bien, pero también están las leyes orgánicas. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Las leyes orgánicas son las leyes de desarrollo constitucional. Son las leyes que se ocupan de la organización del aparato estatal. La Constitución le dedica unos cuantos artículos al Tribunal Constitucional, pero la operatividad del Tribunal Constitucional está en una ley. ¿Cómo se llama esa ley? Ley orgánica del Tribunal Constitucional. La Constitución le dedica unos artículos al Poder Judicial, pero el Poder Judicial requiere una organización legalmente regulada, muy intensa. ¿Cómo se llama esa ley? Ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y los distintos organismos de la estructura del aparato estatal tienen su ley orgánica. El Ministerio Público tiene su ley orgánica. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene su ley orgánica. El Banco Central de Reserva tiene su ley orgánica. Eh, el Poder Judicial tiene su ley orgánica. Y así sucesivamente. Pero además, la Constitución expresamente tiene 7 u 8 supuestos en los cuales dice, este tema se regula por ley orgánica. Por ejemplo, todo lo vinculado al referéndum, la Constitución dice, esto se regula por ley orgánica. Entonces, si bien no es un tema de organización del aparato estatal, la propia Constitución dice, esto va por ley orgánica. Ahora, ¿la ley ordinaria o común y la ley orgánica son diferentes? Respuesta, no, son leyes. Las dos son leyes. ¿Tienen la misma jerarquía? Sí, tienen la misma jerarquía. ¿Cuál? La de ley. Pero entre ellas dos, ¿hay alguna jerarquía interna? Respuesta, sí. Eh, mm, me corrijo en el sentido de, propiamente no es una jerarquía, sino son unas condiciones especiales. ¿Cuáles son las condiciones especiales? La temática. Una ley ordinaria no puede ocuparse de los temas de los que se ocupa la ley orgánica. Y de la misma manera, una ley orgánica no puede ocuparse de los temas que corresponden a una ley ordinaria. Cada quien en lo suyo. Y la segunda diferencia es la diferencia de las mayorías requeridas para sus respectivas aprobaciones. La ley ordinaria se aprueba por mayoría simple. La ley orgánica requiere mayoría calificada. Mayoría calificada es 2/3 del número legal de congresistas, o sea, los 76 votos de los que siempre hablamos. Entonces, miren ustedes, ¿no? Son de la misma categoría, son del mismo órgano que las produce, pero no son iguales. Y claro, si estas reglas no se respetan, imagínense que se aprueba una ley que debiera ser orgánica como si fuera una ley ordinaria, esa ley estará faltando al mandato constitucional y por tanto será inconstitucional. No es lo que la Constitución quiere y por lo tanto eso genera un problema de este tipo. Muy bien. Adicionalmente está también aquí algo que se llama el reglamento del Congreso de la República.
Cuando no había congresos y no había parlamento, el nombre era el reglamento del parlamento. Noten esta peculiaridad, ¿ya? Porque sí es una peculiaridad. Estamos hablando de algo que se llama reglamento, pero en realidad no es un reglamento, es una ley, es una especie de ley trucha. Por qué trucha? Porque no se llama ley, debiera llamarse ley del Congreso de la República, ley orgánica del Congreso de la República, pero se llama reglamento. Ahora, ¿esto por qué es así? Por un tema de tradición histórica. Desde la fundación de la República y desde la institución del Parlamento en 1822, siempre hubo un reglamento del Parlamento. Entonces el nombre se ha mantenido, independientemente de que todos sepamos de que es una ley. Es una ley que el propio Congreso aprueba para regular su funcionamiento. ¿Qué cosas están ahí? Cómo funcionan las comisiones, cómo se forman los grupos parlamentarios, cómo se elige a la mesa directiva, cómo se tramita el procedimiento de acusación constitucional, etcétera. Todos esos temas que hoy día están más actuales que nunca porque estamos viendo permanentemente en la televisión. ¿Se entiende la idea? Eso es la ley orgánica del Congreso de la República, porque a los efectos prácticos se llama reglamento. Ahora, vamos con la pregunta del millón. Vamos con la pregunta del millón. ¿Cuántas normas habrán en la estructura republicana del país? Número de estas leyes. ¿Tienen una idea? Entiendo Si que estaba por abrimos, la te 3000, ¿no? escucho, te escucho. Claro, Entiendo que está... si abrimos el peruano, si abrimos el peruano y vemos la última norma aprobada hoy, el número que tiene es más o menos 33.000. O sea que se ve bien feo acá, ¿no? Pero bueno, 33.000. Pero les doy un dato. El cómputo de la ley uno, 2 y demás, en realidad no existe. No hay un momento en que se empezó a contar con uno. No, no hay una data exacta de esto. Se entiende, se cree, se acepta, se asume que la numeración empieza a partir del siglo XX, o sea, en el 1900. Pero el Perú existía desde 1821. Entonces hay ahí como 70, 89 años que también produjo normas. Y la numeración a partir de 1900 parece que no era pues muy estricta ni muy fiable. Pero en todo caso estamos por las 33.000. Les pregunto, ¿poco o mucho? Claro, ustedes me dirán, poco o mucho respecto de qué, ¿no? Porque poco o mucho es un tema relativo. Pero yo creo que sí coincidirán conmigo si nos quedamos tranquilos y decimos, hay bastantes, ¿no? Ahora, alguien podría decir, pero no todas están vigentes. A algún genio del Congreso en la época de Fujimori, se le ocurrió formar una comisión parlamentaria para decir qué normas estaban vigentes. Y le dieron la presidencia de la norma al hermano de Fujimori, a Santiago Fujimori. Obviamente ese es un empeño inútil, ¿no? No tiene ninguna practicidad, pero además es un empeño imposible, ¿no? O sea, para poder hacer eso necesitaríamos inteligencia artificial, ¿no? O sea, a ver, inteligencia artificial y ahí todavía, ¿no? No sé qué tan precisa puede ser. Yo a la inteligencia artificial recién la estoy conociendo igual que ustedes. Eso es una locura, no va a ningún sitio. Pero, ¿qué cosa es la idea que sí me interesa? Kelsen se va perfilando ahora sí como un genio, ¿no? O sea, ¿qué cosa dijo Kelsen? El Estado es una fábrica de normas. Y empezamos a revisar, y la primera norma que vemos, la Constitución, resulta que no es solo una, sino es la Constitución y todos los tratados. Y entre tratados y demás estamos hablando de 300 tratados, ¿eh? 300 tratados. Me olvidé de ponerles el número. Y luego tenemos la ley. Y entre la ley que se produce en el Parlamento estamos hablando de 33.000 normas.
Entonces, lo primero que a mí me impacta y lo primero que yo siento, pienso y espero que ustedes también es, oye, este Kelsen no estaba tan desubicado, no estaba diciendo sandeces, porque parece que sí, pues que hay un chorro de normas, ¿ya? Pero si eso no fuera poco, miremos las normas emanadas del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son esas normas emanadas del Poder Ejecutivo? La norma típica es el decreto legislativo. ¿Han oído hablar de los decretos legislativos? Espero que sí. La semana antepasada, el Parlamento le ha autorizado al gobierno a expedir decretos legislativos. Y en los próximos meses, el Ejecutivo va a legislar y va a generar una cantidad de decretos legislativos que ni se imaginan, porque le ha dicho, legisla en materia económica, financiera, empresas públicas, le ha dado unas facultades recontra amplias para legislar. Entonces vamos a tener una cantidad enorme de decretos legislativos. Yo pensé que no le iban a dar la facultad. Pensé que el Congreso iba a seguir haciendo las barbaridades él solo, pero este Congreso es muy generoso y entonces le ha dicho al Ejecutivo, tú también contribuye con las barbaridades. Y ahí está. Entonces, atentos. Les aseguro que muchas cosas van a cambiar. ¿Cuántas cosas o cuántas normas especiales con las que estudiamos son decretos legislativos? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice el Código Civil del 84 qué cosa es? ¿Nadie? Ya tienen su Código Civil, ¿no? Si tienen su código civil, mírenlo, verán que es un decreto legislativo. Decreto legislativo. Y varias otras normas son decretos legislativos también. Hay una gran producción de decretos legislativos. Ojo, cuando el Ejecutivo le dice legisla, cuando el Parlamento le dice al Ejecutivo legisla, solo le pone un control temático, le dice en estas materias, pero no le pone un número. O sea que por cada materia, si el Ejecutivo quisiera generar normas, podría hacerlo sin ningún inconveniente. Interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso es todo? No. Están los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas que tienen rango de ley, pero que no requieren autorización del legislativo. En otras palabras, en estas ya el Ejecutivo se lanza solo, dice, "Ah, yo genero la norma", y genera sus normas. Claro que la Constitución dice que tiene que haber alguna situación de emergencia, que tiene que haber una materia económica y financiera, que son transitorios, temporales, etcétera. La realidad política en el Perú es que esa temporalidad, esa materia y esa urgencia, pues no siempre está. Y que el gobierno siempre tiende a interpretar esta facultad de una manera amplia y eso le permite generar sus propias normas. Hay una gran cantidad de decretos de urgencia en el Perú. Y de alguna manera también esto es la relación, o mejor dicho, más que la relación, la forma de gobernar de un gobierno, de un ejecutivo, a través de decretos legislativos y de decretos de urgencia, ¿qué cosa les está diciendo? ¿Qué cosa nos está diciendo? Nos está diciendo que en realidad ese ejecutivo no se somete a la voluntad popular. Ese ejecutivo se somete a su propia voluntad, a las normas que él mismo genera en función a estos mecanismos constitucionales mal utilizados.
vuelvan en su mente al concepto de Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, la administración, el poder ejecutivo, se sometía al mandato legal que emanaba del Parlamento que expresaba la voluntad popular. Pero claro, si la administración pública empieza a producir sus propias normas, estará siempre sometida al mandato legal, pero es el mandato legal que ella misma se está dando. Con lo cual, el concepto del equilibrio del Estado de Derecho se rompe dramáticamente. Y por eso se dice que los gobiernos que utilizan mucho los mecanismos de decretos legislativos y decretos de urgencia son en realidad, miren qué bonito, gobiernos dictatoriales. ¿Mm? ¿Qué les parece? El gobierno de Fujimori utilizó mucho la fórmula de los decretos de urgencia. Incluso pretendió en algún momento que hubieran decretos de urgencia secretos, ¿no? Bajo el cuento de decir estoy persiguiendo al terrorismo, era el mecanismo que utilizaban para disponer de dinero en efectivo y sacar el dinero de las Fuerzas Armadas, dárselo a Montesinos y que Montesinos tuviera para Fujimori. Tan es así que cuando se pelean los dos, Montesinos le dice, dame 15 millones de dólares. Y Fujimori va a un cuarto del Palacio de Gobierno y saca 15 millones de dólares en maletas y se lo entrega. Cuando alguien le dice, oye, qué barbaridad has hecho, consigue otros 15 millones y los devuelve. Y por eso lo condenaron por peculado. Terrible, ¿verdad? Y desde Fujimori hasta aquí, todos los gobiernos han hecho uso de estos mecanismos. Otro que ha usado esto intensamente ha sido Alan García durante su segundo gobierno. Cantidad de decretos legislativos, cantidad de decretos de urgencia. Kuczynski estuvo un año y pico en el gobierno. En ese año y pico sacó una cantidad de decretos legislativos impresionante. Eso es la ruptura del sistema democrático. Ahora, ¿son todos? No, nos faltan todavía los decretos ley. ¿Cómo es esto de los decretos ley? Ustedes saben que los decretos ley son precisamente las leyes que se expiden en un gobierno de facto. Es decir, es el instrumento normativo que usa un dictador. Cuando yo me convierto en dictador, lo primero que hago es cerrar el Parlamento, pero tengo que expresar mi voluntad para que todo el mundo la cumpla. Entonces, no puedo decir que es una ley porque yo no soy el Parlamento, yo soy el dictador. Bueno, entonces, ¿qué cosa va a ser? Decreto ley. ¿Y quién lo da? Yo, que soy el dictador. En nuestra realidad, de los 200 años de vida republicana, hemos tenido más de 100 años de gobiernos dictatoriales, sumando espacios y demás. Miren ustedes, casi la mitad de nuestra historia republicana han sido gobiernos de facto. ¿Y esos gobiernos de facto qué cosa han producido? Decretos leyes. En otros países, cuando el gobierno de facto cae, se derogan inmediatamente todos los decretos ley o quedan derogados todos los decretos ley que hubiera podido dictar. En nuestro país, con acierto, eso no ocurre. Cae el gobierno, pero no cae necesariamente el decreto ley. El decreto ley, si es compatible con la Constitución, mantiene su vigencia. Yo trabajé en Indecopi, llegué al Indecopi el año 94, pero Indecopi fue fundado el año 92. Adivinen por qué norma. ¿Lo están pensando? Sí, por un decreto ley. Indecopi nace por un decreto ley. Claro, después viene el cambio constitucional del 93 y la pregunta es, ¿Indecopi seguía siendo compatible a la Constitución del 93? Respuesta sí. Por lo tanto, el decreto ley siguió
surtiendo sus efectos. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas normas creen que hay acá? Aquí es más difícil porque no hay una numeración correlativa. Aquí es más difícil porque hay, pues, hay gobiernos de facto, hay gobiernos constitucionales, etcétera. Miren, así, a ojo buen cubero, habrán unas 30.000 normas de estas. ¿Estamos? 30.000 normas. Bueno, volvemos sobre Kelsen. Este Kelsen era un genio. Estamos empezando la pirámide y ya hay como 60.000 normas. ¿Se imaginan un ratito qué cosa quiere decir 60.000 normas? El Estadio Nacional ha sido ampliado. Hoy día su capacidad es 60.000, 70.000 espectadores, dicen. Nunca, nunca lo llenan, ¿no? O sea, nunca, nunca se le llena, pero esa es su capacidad máxima. Imaginen ustedes el Estadio Nacional lleno, totalmente lleno, a bote, no cabe un alfiler más. Y cada cabecita, cada persona, una norma jurídica. O sea, la foto es impresionante, ¿no? O ahora que hemos visto esos estadios maravillosos de Europa, en la Eurocopa, este, qué cantidad de normas. Y todas, no pierdan de vista esto, que esto es lo más importante, ¿ya? Y todas deben decir lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? Para una persona determinada en una situación determinada, muévete al centro, párate de cabeza, paga impuestos, construye sin autorización, conduce hasta los 80 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es una cuestión francamente alucinante. ¿Cómo puedes coordinar 60.000 normas? ¿Cómo puedes hacer que a pesar de esas 60.000 normas, la gente sepa qué hacer, la gente sepa cómo comportarse, la gente sepa cómo actuar en una estructura social, en una vida en común, en una vida colectiva? Es una locura. Y claro, ¿cuáles son los dos principios? Jerarquía y competencia. Jerarquía y competencia. Porque claro, en esas 60.000 normas, y en un país desordenado como el nuestro, pero también en un país ordenado como cualquier otro, podría haber que hayan normas que sean contradictorias. Podría haber que hayan normas que no estén puestas en el lugar apropiado. Podría ocurrir que hayan normas que requieran interpretación, que no tengan un sentido claro de su mandato. Entonces, el sistema tiene que tener mecanismos para protegerse, para seguir siendo un sistema, para seguir siendo una fábrica y no convertirse en un caos, en una locura, en una, en un escenario sin futuro. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema podría cerrarse ahí, decir, bueno, se acabó, ya está, ahí está cerrado. Pero resulta que no. Hay leyes que son escuetas. Hay leyes que, como ya conversamos en algún momento, se escriben con el lenguaje común, con el lenguaje coloquial, con el lenguaje que usa todo el mundo. Y por lo tanto,
esas leyes pueden generar una situación poco clara, que no ayude precisamente al cumplimiento de lo que la Constitución quiere, de lo que la ley quiere. Entonces, en ese escenario, la administración pública, recuerden su cuadrito de Estado de Derecho, la administración pública que tiene que asegurarse que la ley se cumpla, que tiene que facilitar el cumplimiento de la ley, que es la garante, la defensora de lo que la ley dice, le colabora a la ley, ¿no? Dice, colabórame, pues, es como si la ley le dijera a la administración, colabórame, pues, ¿no? Y entonces la administración dice, bueno, ya, yo te puedo colaborar. ¿Cómo te puedo colaborar? Te puedo colaborar precisando tus alcances, haciéndola para burro, ¿sí? Para burro. Mira, ahí donde la ley dice varón, tú tienes que entender persona de sexo masculino. Ahí donde la ley dice 30%, tú tienes que entender que es 30% de todos los ingresos. Ahí donde la ley dice 80 años, tú tienes que entender que se cumplen el día de tu cumpleaños en el año correspondiente. Así de importante puede ser la participación de la administración en complementar el mandato legal. Alguien podría decir, oiga, pero alguien inteligente podría decir, oiga, pero acá donde dice, no sé, usted puede conducir hasta los 80, yo entiendo, a ver, miren, la norma dice que la persona puede tener su brevete hasta los 80 años, ya. Vamos a suponer que yo cumplo los 80 años el próximo año. Mi cumpleaños es en noviembre, por si acaso, muchachos, preparen los regalos, es en noviembre. Pero alguien podría pensar y decir, sí, pues tú cumples 80 en noviembre, ¿ah? Tú cumples 80 en noviembre, pero ya desde el 1 de enero es el año en el que cumple los 80. Me están celebrando antes, pues muchachos, todavía no. ¿Ah? Entonces, alguien podría decir, muy bien, pero la ley dice 80. ¿En el año en el que cumples los 80? ¿Después de que cumples los 80? ¿O en el momento en que cumples los 80? ¡A su madre! Tremendo problema de interpretación. Y probablemente haya un funcionario por ahí, alguien que diga, no, imagínense que voy a renovar mi brevete el 1 de enero y me dice, no, ya no se lo vamos a renovar porque usted ya está fuera de juego, ¿no? O sea, en este año cumple 80, así que ya no. Oiga, pero yo cumplo todavía el 26 de noviembre. Tengo 11 meses para tener brevete. No, no, no. La ley dice a los 80 y usted en este año cumple 80, o sea, es desde el 1 de enero. ¿Se dan cuenta los problemas? Ahora, yo cumplo en noviembre, digo, el 26 de noviembre cumplo los 80, pero digo, oye, es en el año de los 80, o sea que yo puedo manejar hasta el 31 de diciembre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta todos los problemas que pueden haber cuando uno empieza a interpretar una norma? Y obviamente tiene intereses, tiene lecturas, tiene cosas de por medio. Entonces, frente a esa circunstancia, la administración dice, mira, yo soy buena gente, te voy a hacer un reglamento. ¿Qué cosa es el reglamento? El reglamento no es otra cosa que una precisión a la ley. Es decir, mira, entre todas las opciones, yo que soy la administración y que aplico la ley y que soy el mejor intérprete de la ley, te voy a decir cuál es la correcta. Tú me has dado tres posibilidades. A partir del 1 de enero, el mismo 26 de noviembre que es tu cumpleaños, o el 31 de diciembre. Bueno, yo te digo que en realidad el legislador solo podría haber querido que sea el mismo día en el que cumples años, el 26 de noviembre. ¿Se entiende la idea? Y entonces el reglamento dice,
Ahí donde dice año, entiéndase que es la misma fecha de nacimiento de la persona. Si quisiera ser más amable, así como para bestia, podría usar una fórmula más precisa, ¿no? El plazo computa exactamente hasta las 12 de la noche del día 26 de noviembre del 65, fecha del cumpleaños de la persona. El reglamento ha contribuido masivamente a aclarar lo que la ley decía. Ahora, aquí viene un tema. Los reglamentos se aprueban por decretos supremos. El decreto supremo, ustedes han estudiado esto, es una norma en la que interviene el presidente de la República, porque es la cabeza de la administración. Es una norma de mucha importancia, mucha jerarquía. Es una norma general, abstracta y demás, ¿no? Y no requiere autorización. O sea, la voluntad de reglamentar una ley le corresponde exclusivamente a la administración pública. La administración puede reglamentar la ley que le dé la gana, incluso con reglamentación innecesaria. Lo único que no puede hacer la administración es traicionar el mandato legal. El mandato legal dice hasta los 80 años. Imaginen ustedes que el reglamento saliera y dijera, entiéndase por 80 años los 5 años adicionales después de cumplidos los 80. ¿Qué cosa hizo el reglamento? Traicionó a la ley. ¿Qué cosa hizo el reglamento? Le fue infiel a la ley. ¿Qué cosa hizo el reglamento? Creó una ley diferente, que no es la ley que supuestamente estaba reglamentando. Entonces, siendo este un instrumento necesario, también es un instrumento muy peligroso. Y ya se imaginan ustedes lo que pasa en el Perú, también en otras partes, pero en el Perú esto es dramático. En el Perú la administración pública, cuando se encuentra con una ley que no le gusta, la reglamenta de manera infiel, de manera distinta a lo que la ley dice. De esto hay mucho, muchísimo. Yo recuerdo muchas peleas, ¿no? Peleas, el Ejecutivo está peleando una ley, por ejemplo, a ver, que está de moda además, la ley de los octógonos. ¿Se acuerdan de la ley de los octógonos? El Congreso en ese momento era un Congreso humanista, sacó la ley de los octógonos, pero fueron tan bestias que dijeron, esta ley no entra en vigencia si no se reglamenta. Los del Ejecutivo estuvieron en contra de la ley de octógonos. Entonces, cuando salió la ley de octógonos y les dijeron, esto no entra en vigencia hasta que tú no la reglamentes, aplaudieron, pero hasta con las orejas. Y se demoraron, ¿saben ustedes cuánto tiempo en reglamentarla? 4 años. Y solo después de 4 años la reglamentaron. ¿Y qué creen? ¿La reglamentaron fielmente a lo que la ley decía? No, la reglamentaron con un montón de trampitas para que obviamente la ley estuviera, pero se aplicara así, como diría don Pedrito, cusí-cusá, ¿no? Esas son las maniobras del Ejecutivo con relación a las leyes. Ahora, otro tema. Si el Ejecutivo puede reglamentar cada una de las leyes, y estamos hablando de cerca de 60.000 normas, ¿cuántos reglamentos creen que puedan haber? Así, a ojo de buen cubero, digamos unos 40.000. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea,
Este Kelsen era un genio, pero un genio mayúsculo. Ya, ustedes dicen, bueno, ya, respiremos, se acabó. Y resulta que no se acabó, porque después de los reglamentos hay reglamentos menores, directivas y lineamientos, que también son normas que produce la administración pública. Cuando digo reglamentos menores, me refiero a reglamentos que pueden ser aprobados, pero no con decretos supremos, sino con resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, resoluciones jefaturales, montón de resoluciones. Y las directivas o lineamientos también, mediante resoluciones. ¿Cuántas de estas habrán? Miren, si acá habían 40, acá pues habrán unas 20.000. Y Kelsen sigue siendo un genio, ¿no? Ahora, en el Perú tenemos un problema adicional. ¿Cuál es el problema adicional que tenemos? Que somos una república unitaria y a la vez descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esos gobiernos regionales pueden producir ordenanzas, que son leyes también, que son leyes también. ¿Tienen idea de cuántos gobiernos regionales existen? Yo ando en duda de si son 24 o 25. Tengo perdido el número, perdonen ustedes. Pero gobiernos 25. locales, perdón, Isaac, 25 ¿cuántos dijiste? 25, 25. ¿no? Es por el tema del Callao, ¿no? No, pasa que el Perú es el único país que tiene más regiones que departamentos. Ya, claro, pues por el tema del Callao, ya. Son 25, ¿ya? Son 25 regiones. ¿Y cuántos gobiernos locales existen? Son más de 1.800 gobiernos locales. Y cada uno puede producir leyes a través de las ordenanzas. Y obviamente también hay reglamentos. El famoso, la famosa resolución ejecutiva regional o el famoso decreto de alcaldía. Y obviamente también puede producir resoluciones y resoluciones de menor jerarquía. ¿Están viendo lo que yo veo? O sea, acá ya no le pongo número, acá no pongo número para ya no asustarlos, ¿no? No asustarlos más, o no preocuparlos más. Ese es el sistema normativo peruano. Eh, y obvio, lo estoy mirando de una manera muy simple, muy rápida, muy básica. En teoría, ustedes han hecho un curso de esto. Su curso se llamaba Introducción a las Ciencias Jurídicas. O sea, al científico jurídico, o sea, nosotros, lo primero que nos han enseñado es cuál es nuestra materia de estudio. Cuando tú le dices a la gente, yo estudio derecho, ¿qué estudias? Estudias el sistema normativo. Estudias cómo funciona este sistema normativo. Estudias cómo es coherente este sistema normativo. Estudias cómo se interpreta este sistema normativo.
porque obviamente siendo un objeto de estudio tan complejo, pues hay que mirarlo con mucho detenimiento. Muy bien, miren, por el tiempo no voy a ir más allá, me voy a quedar acá para poder retomar la clase en la culminación de estas ideas. Hay mucho más detrás de este gráfico, así que les pido consérvenlo en la mente, los que lo han apuntado, lo que fuera, y tengan presente lo que les acabo de decir. O sea, este es nuestro mundo, este es nuestro día a día, esto es donde nos vamos a mover. Entonces, hay que conocerlo al dedillo. ¿Saben la diferencia entre un decreto ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia? Entre un reglamento, una directiva, un lineamiento. Vamos a ver algún detalle más sobre eso, seguramente, pero hay cosas que ya estudiaron. Si no las aprendieron, no las tienen en la cabeza y se acaban de dar cuenta de eso ahora, pues ya saben qué hay que hacer, hay que ponerse a estudiarlas rápidamente, hay que repasar, agarren sus apuntes, busquen libros. El libro de Marcial Rubio, Introducción a las Ciencias Jurídicas, es un buen libro para esto. Y aunque parezca mentira, yo con mis tantos años de abogado, siempre que tengo alguna duda, vuelvo a ese libro. Está creo que en su edición 12, 13. Vale la pena. Introducción a las Ciencias Jurídicas de Marcial Rubio Correa, el Fondo Editorial de la Católica. Bueno, los dejo, pasen unas bonitas vacaciones y ya nos vemos a la vuelta. Hasta luego, doctor. Chao, chao, gracias, gracias a ustedes, gracias. Gracias, Que les vaya profesor. bien. Cuídense.